Quizá una de las mayores angustias que se vive en un oficio como el mío, el del periodismo, es cuando empieza uno a ver cómo el ciclo informativo se cierra, porque ahí viene un tema nuevo. Y sin embargo, lo que se produjo durante ese ciclo informativo no se cierra, más bien es una herida que queda muy abierta. Es que no me atreva todavía en este espacio a dejar en paz la tragedia de Torreón. Ayer le dedicamos bastante tiempo a discutir sus ángulos y hoy, de nuevo, quiero hacerlo. Don Martín Pérez, me da mucho gusto que esté aquí con nosotros. Él dirige la Red por los Derechos de la Infancia en México, que es una red de muchas organizaciones justamente dedicadas al tema infancia. Y bueno, pues sin cargar las tintas hacia un otro u otro lado, me interesa mucho rescatar tus reflexiones, digamos, al pasar de estos días después de lo que ocurrió en el Colegio Cervantes, ahí en La Laguna, en Torreón. Gracias, Ricardo, por el espacio. Mira, yo creo que el hecho tiene un nivel de tragedia nacional, o sea, enorme, por varios factores. Uno, es un niño de 11 años, no es un adolescente de 15, 17, que tienen otro proceso, otra dinámica, es de 11 años. Eso nos habla que es el caso de más joven que tenemos de un acontecimiento tan crudo, tan fuerte. Incluso recordaremos hace 10 años el caso del Ponche. El Ponche es 14 años, que ya de por sí era un tema de alarma, y 10 años y no cambió nada. Un segundo elemento es que se da en un estado que ha sido claramente afectado y azotado por la guerra contra el crimen. Control territorial de grupos criminales, respuesta federal, estatal y un número altísimo de personas desaparecidas, sobre todo, y masacres terribles. Y tercero, se da en un contexto de violencia que no para. Terminamos el año 2019, el más sangriento de nuestra historia, y solo por hablar de 2000 a 2019, 21,000 homicidios de niños, niñas y adolescentes. Y los estados del norte, entre ellos Coahuila, pues son de los que ocupan un número importante. En ese contexto tiene ya un carácter de tragedia nacional. Más aún cuando nos damos cuenta que pese a una década de señalamientos de casos como el Ponches o de señalamientos internacionales como el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, que desde 2011 anticipó que teníamos que reconocer que si no se promovía la cultura de paz, la estrategia de seguridad iba a tener altos costos en niños y niñas. Déjame sumar la enorme cantidad de niños y niñas huérfanos. Efectivamente. Y cómo esos niños, las víctimas de la guerra, han sido reclutados o ha habido intentos deliberados y a veces con éxito de reclutamiento por parte de las organizaciones criminales. Efectivamente. Y mira, me permito retomar, por cierto, tu libro, sin que sea comercial, que es bastante bueno, pero este niño de 11 años nació en un estado y una ciudad en guerra. Es un hijo de la guerra. Es un hijo de la guerra. Lo único que conoció es que no podía salir a la calle ni ir a la escuela solo porque había riesgos. Lo que se enteró es que en su comunidad existían balaceras, desaparecidos, cuerpos mutilados. Lo que se enteró y vivió es que había armas. No solo en la colonia, en el barrio, sino incluso en su casa. Y las armas eran para defenderse. A ver, te voy a detener ahí porque pues esa es la noticia de ayer. Se decide procesar penalmente al abuelo, que además de haber sufrido la tragedia del suicidio del nieto y de los asesinatos del nieto, pues ahora es responsable de homicidio, porque esa está siendo la pena, digamos, el delito por el que se le quiere procesar, porque dejó armas sin el cuidado debido y además algún arma incluso del uso exclusivo del ejército. A ver, te pregunto si no es ir muy lejos. Llevar al abuelo, o sea, no es al padre, no es al abuelo, a que alguien pague por estos homicidios, ¿no? Mira, estamos en un momento en el que la violencia se ha normalizado tanto que hay una sed de venganza en todos los niveles. Se han normalizado tristemente los linchamientos, se aplauden en redes sociales, se ven como un espectáculo que circula. Y esto que están haciendo con el abuelo, nota la paradoja que ya se ha mencionado en redes sociales, hace muy poco el exsecretario de Hacienda refería que tenían que dejar a los niños con los abuelos. O sea, cuando no era su responsabilidad. Cerramos el paréntesis para señalar que los abuelos también tienen armas. También, y no son necesariamente el mejor espacio de protección, como en aquel tiempo se les explicó. Pero vamos al caso concreto. En realidad es una expresión de venganza social que el procurador de Coahuila demagógicamente está tomando, ¿no? Pero recordemos la actuación del Estado, que ha sido, del Estado de Coahuila, muy lamentable.
Un hecho que es criminal y que corresponde a la Fiscalía explicar por el alto impacto, decide ser el gobernador Riquelme quien lo anuncia. Pero además violando toda la ley. Da los nombres, da detalles y se atreve a hacer cosas totalmente... Como explicar el móvil. Solo el móvil es que veía videojuegos. A ver, un gobernador que ya sabe esas cosas... Mira, yo suelo explicar que el realismo mágico mexicano que vino a aprender aquí García Márquez ha superado cualquier posibilidad de explicar, ¿no? O sea, es decir, un gobernador... sin ninguna investigación, a unas horas de los hechos, ya concluye que es un videojuego, además da el nombre. Da los nombres de los... Da los nombres de las víctimas, violando la ley de derechos de niños y niñas, la de uso de datos personales, haciendo un uso mezquinamente político de este tema. ¿Y tú dirías que esto de procesar al abuelo corre en esa misma pista? Claramente, y además agreguemos cómo están haciendo el operativo Mochila, que pese a la recomendación 48/2019 de la Comisión Nacional el año pasado, dejó en evidencia que eso no se puede hacer, no les importó y dijo que era obligatorio. Y se están usando recursos del Estado y de la Federación y vimos entonces imágenes crudísimas, armas largas, caninos, Policía Federal, en un despliegue literalmente de performance, de espectáculo teatral, para mostrar que es un gobierno fuerte que va a combatir a quién, a niños que son víctimas de un escenario de crimen organizado. Ahora, sin respuesta al Estado. Déjame atacar el tema de diagnóstico. Después de la Segunda Guerra, o después de Vietnam, o después de la Guerra Civil de Estados Unidos, o después de la Revolución Mexicana, es innegable que las generaciones que nacieron en esas fechas vivieron una guerra. Y entonces, para recuperarse, los gobiernos, los estados, pues implementaron políticas para sacar a esos niños de la guerra, en más de un sentido, los traumas de la guerra, las carencias de la guerra. Pero ahí había un hecho contundente, hubo guerra. En un país donde no hemos reconocido que ha habido guerra, aunque hay regiones enteras donde hay desaparecidos, muertos, conflagraciones de un nivel de crueldad y envejecimiento increíble, pero seguimos sin decir eso es un régimen de excepción y hubo guerra, pues mucho menos hay políticas para sacar a esos niños de esa circunstancia. Es decir, la primera omisión lleva a la segunda. Y ahí te detengo poco con la solicitud de que nos ayudes a hacer el diagnóstico y a partir de eso sí arrancar una política mucho más seria de atención a la paz para los niños. Fíjate que como esto no es un tema nuevo efectivamente y que se ha ido documentando, organismos internacionales como el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas en 2011 emitió recomendaciones al Estado mexicano, muy importantes, más de 70, pero 3 de ellas muy claves. Es necesario construir hacia la cultura de paz. Es importante decir, educar para la paz. Sí, esto significa que se traduce, por ejemplo, particularmente en el sistema educativo, que el cuerpo docente, profesores, profesoras, conozcan de derechos humanos y la resolución no violenta de conflictos. Porque obviamente en un contexto de guerra, la violencia armada se convierte en el mecanismo de solución. Y un tercer elemento muy importante... Hay que capacitar al cuerpo docente nacional en prácticas de paz. Exactamente, y resolución no violenta de conflictos. Y un tercer elemento muy importante es que los niños y niñas tienen que ser protagonistas de esto. Llevamos 13 años de guerra y en esta negación de lo que vivimos no hay una sola campaña pública, no para el público en general, para niños y niñas, para explicar qué está sucediendo. ¿Por qué más de 400,000 homicidios? ¿Por qué 61,000 desaparecidos? ¿Por qué no puedes salir a la calle o ir a la escuela tú solo? Porque eso necesitamos dice el comunicar. secretario de Educación que sí la hay, Martín. Dice, los libros de texto en el nuevo modelo, o en el modelo de la nueva escuela mexicana, sí tienen un énfasis en valores. Y valores que, entre otros, pues estarían ligados a la paz. ¿Cómo reaccionas a esta declaración que hacía justamente el día de ayer el secretario de Educación, Esteban Moctezuma? Mira, las respuestas que han tenido las altas autoridades de este país, el presidente, el secretario de Educación, el gobernador de Coahuila y otros que se han agregado, reflejan claramente la vieja escuela de los políticos y las políticas mexicanas, que tienen 3 tesis básicas. Los niños no son sujetos, no son ciudadanos, no votan, son integrantes de una familia. Bajo esa lógica son objetos de protección. Segundo, el Estado... La unidad a proteger la familia. Exactamente. Y entonces, segundo, el tema son los valores nacionales y demás. El tema es que hay un juego un poco... Esa es segunda tesis. La segunda los valores tesis, nacionales. Los valores nacionales. En el entendido de precisamente la imagen de la patria en ese libro bonito de primaria, que no es exactamente los niños y niñas de este nuevo milenio. Es decir, seguimos hablando del siglo pasado. Los niños de este milenio
8 de cada 10 se comunican a través de dispositivos móviles, leen mucho más que nosotros, tienen interacciones con redes sociales y algo muy importante, tienen mucha información. ¿Y la tercera tesis equivocada? Es que los niños y niñas no son ciudadanos. En consecuencia, no participan y no son involucrados. Tenemos 2 reformas educativas recientes, con Peña Nieto y la que se dio el año pasado. 25 millones de niños, niñas y adolescentes que no fueron tomados en cuenta. La Ley General de Educación sigue con la aberración de que los comités escolares, que definen las cosas de la escuela, no incluyen a los estudiantes, incluyen a padres, maestros, administrativos. O sea, el niño, la niña no es sujeto de su propia historia. A ver, en 1968... los jóvenes salieron a la calle para quejarse de lo mismo. Usted no lo crea. En 68 los jóvenes no eran sujeto histórico. Así es. ¿Tú estás diciendo que tendríamos que poner a los niños como sujeto de su propia historia, a pesar de su minoría de edad, a pesar de, pues digamos que apenas están en formación de sus criterios y sus ideas? Claramente, porque mira, hay un principio desde hace 60 años que es la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y la Mujer. Y ese principio se ha traducido ahora en lo que nosotros llamamos equivalencia humana. Es decir, sin importar el empaque, la edad, el color de piel, la nacionalidad, todos somos seres humanos que tenemos la misma condición y los derechos. Niños y niñas por su condición de edad se consideran como en desarrollo, como inferiores o con no posibilidad de entender, incluso en estas lógicas viejas de que no les rompamos su inocencia. Pero los niños y niñas de este nuevo milenio tienen otras miradas que nosotros no tuvimos quizás cuando éramos más pequeños y que ahora mismo tienen muchas capacidades que de acuerdo a su edad, con metodologías apropiadas, pueden y deben aportar. México está súper rezagado. Hay otros países de la región que tienen experiencias impresionantes de participación. Te pongo algunas. No sé, Barcelona. Los parques infantiles se diseñan con los niños del barrio. No es que un arquitecto, por más famoso que sea, diga yo voy a hacer esto y tales juegos. No. Por obligación se tienen que diseñar con niños y niñas. Y no vamos a poner a Europa, Bolivia. Bolivia, un país plurinacional, estableció ya hace tiempo en su código de niñez que los comités municipales o alcaldías tienen que incorporar a niños y niñas en las decisiones. Este caso de Torreón nos arroja a otro ángulo que es importantísimo, y es que seguimos pensando que los niños son sobre todo obligación de las madres. Tengo aquí un par de comentarios. Román Ramírez: no dejemos que solo los maestros hagan el trabajo, sino los padres son los inmediatos responsables. En la casa está la primera escuela. Pero luego Marta Jiménez añade: también deberían encarcelar al padre por irresponsable, pues los abuelos no tenían la obligación legal de cuidar a un menor. Lo engendró el padre y lo abandonó a su suerte. Yo no voy aquí a utilizar la cárcel como solución de nada, pero sí tendríamos que aceptar que parte de las consecuencias del México precarizado, del México en crisis, del México violentado, es que los hombres hemos estado cada día más ausentes. O sea, no es que haya matriarcado, es que no hay padre, ¿no? Estamos increíblemente ausentes, ¿no? Mira, tenemos yo creo que referirnos a que la manera en la que hemos construido nuestra sociedad mexicana, machista, violenta y claramente familista o familiarista, lleva a una conjugación de escenarios muy complicados. Las mujeres, jóvenes particularmente, se han radicalizado exigiendo fin al acoso. Rayaron el ángel, rompieron vidrios y la gente se escandalizó. Pero no nos escandaliza los feminicidios. 10 feminicidios todos los días, de los cuales, por cierto, 10% son niñas o adolescentes. Esta lógica, digamos, exime de responsabilidad a los varones, bajo la lógica de yo estoy trabajando, ¿no? Yo estoy bien ocupado, estoy en temas importantes, y exime también a los líderes políticos porque tienen otros temas más importantes que la niñez. Se hacía una reflexión el otro día respecto a qué le quita el sueño al presidente, y él dijo que él dormía tranquilo, ¿no? Y la pregunta es, ¿cómo puedes dormir tranquilo en un país con, ya no hablemos de los adultos solo, 11,000 niños desaparecidos, 7 diarios, 21,000 asesinados, y solo en su administración de esta gestión? Siempre ha aclarado que lo demás se puede resolver, que lo que más le preocupa es esto, ¿no? Sí. O sea, el tema de la violencia, la inseguridad, la falta de paz. El punto central está en qué haces para que esto cambie. Hay 25 proyectos estratégicos que esta gestión o esta administración se estableció como legado de su sexenio. ¿Alguno relacionado con los niños? Ninguno con niños y niñas. O sea, no es prioridad No es todavía. prioridad. De 250, más de 250 conferencias, solo 7 apareció alguna mención de niñez y siempre asociada a la familia y a los valores.
estamos proponiendo al presidente, jefe del Estado mexicano, presidente del Sistema Nacional de Protección Papá Integral. de Jesús. Papá Tiene un niño. Nieto ahora. Digo, tiene ahora un nieto, Además. ¿no? Además un nieto. Sí, pero además Jesús, un adolescente brillante. Los niños y niñas no pueden ser un tema secundario, necesitan un proyecto prioritario y le estamos invitando a que haga el proyecto 26. Ese proyecto ya está diseñado por la red. Sí, bueno, además él lo firmó el 30 de abril de 2018 cuando era candidato. Ahí se llama Proyecto 26. Le estamos llamando ahora Proyecto 26, cuando lo firmó se llamaba MX por la niñez. Bueno, ya no me da tiempo de abordar el Sí. Proyecto 26 porque hoy era Torreón, pero te pido que en breve estés de Por vuelta. favor, encantadísimo. Para que nos lo cuentes y podamos darle seguimiento, monitorear su cumplimiento, porque pues que otros omitan a los niños, no lo voy a justificar, pero no lo podemos hacer los medios. De ninguna Tenemos manera. que ponerlos en el centro de nuestra preocupación, niñas, niños y adolescentes. Juan Martín, muchísimas gracias por estar de nuevo aquí en 88.1 y por primera vez en La Octava. Gracias, querido Ricardo. Gracias. Vámonos a